¿Y de qué nos sirve un científico, un máster, un doctor, un PhD? Que un título más y ya se va al cielo. Un artículo más y ya San Pedro le abre la puerta. Y hay unas personas que saben tanto, pero tanto de educación que ya no tocan el suelo, ya andan en el aire. Nosotros tenemos que verlas desde abajo. Cuando el oráculo de Delfos, preguntado en el siglo IV antes de Cristo, le preguntaron los atenienses quién era el hombre más sabio de Atenas. El oráculo contestó: Sócrates. Y el primero que no creyó eso fue el mismo Sócrates. Tanto así que Sócrates no solo que no lo creyó. ¿No? Aquí nosotros nos hubiéramos dicho: oh, gracias, no soy merecedor, no. Pero pase el cartoncito para tomarnos la foto, ¿no? Y publíquela en todos los chats, para que el de allá me tenga envidia, ¿eh? Ya. Sócrates fue el primero que no lo creyó. Y no solo que no lo creyó, sino que se fue a la casa de los hombres más sabios de Atenas a conversar con ellos. Poetas, oradores, astrónomos, matemáticos, científicos. Ustedes saben que en la antigüedad la filosofía era todo el saber humano. A todo saber humano se le llamaba filosofía. ¿Mm? De ahí que todas las ciencias nacieron de ella y por eso es que nuestra filosofía es la madre de todas las ciencias, aunque sea de padre desconocido. Lo cierto es que el maestro Sócrates va y conversa con todos los sabios de Atenas. Y dice Platón en sus escritos sobre Sócrates que cuando terminó, el maestro reflexionó y dijo: ahora sé por qué el oráculo me nombró el más sabio de Atenas. No porque yo supiera más que estos hombres, quien cada uno de ellos en su campo sabe más que yo. Me nombró el más sabio porque todos estos hombres se creen sabios sin serlo. Mientras que yo siempre he dicho que lo que sé no es nada y que mayor es mi ignorancia. Muchos siglos, miles de años después, Isaac Newton lo dijo de otra forma. Newton dijo: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Entonces, tal vez el sentido moral de una vida moral que nos lleve a una deontología sea primero un principio de humildad, queridos maestros y maestras. Aprendamos a ser humildes. Reconozcamos nuestros errores, aprendamos de ellos. Démosle oportunidad a nuestros chicos, a nuestros estudiantes que nos corrijan. El filósofo español José Ortega y Gasset decía: cada vez que enseñes algo, enseña también a dudar de aquello que has enseñado. No nos molestemos por las dudas. ¿Mm? Por supuesto que yo sí me voy a molestar cuando ustedes me hagan las preguntas, pero ustedes no se molesten. ¿Ya? Aprendamos, porque ese es uno de los principios en educación. Si hay alguien, si hay algún profesional que tiene que aprender a ser humilde, es el docente. Algunos dicen que es una herejía lo que voy a decir. La educación no es una ciencia. ¿Cómo no? Ya se rasgan las vestiduras. No, la educación no es una ciencia. La física es una ciencia, sí. La química es una ciencia, sí. La historia es una ciencia, sí. La filosofía es una ciencia, sí, porque es la madre de todas las ciencias. Si no hubiera sido ciencia, ¿cómo parió las ciencias?
Pero la Sí, eso, educación en sí misma y por sí misma no es una ciencia. diga. La educación es un proceso de formación integral del ser humano. Es un proceso porque es algo que no termina, es algo que no concluye, porque bien sabemos nosotros que por más títulos que acumulemos, jamás se deja de aprender. Nunca terminamos de educarnos. Nos educamos y aprendemos de la vida, de las personas, de los libros, de nuestros amigos, de nuestros enemigos. Aprendemos, jamás dejamos de educarnos. Por eso es que la educación es un fenómeno social. Y es por eso que, a pesar de la responsabilidad que tenemos los docentes y los centros educativos, esta responsabilidad no es única. No es única. Porque ese maestro o esa maestra también es padre, también es madre en su casa. ¿Y de qué le sirve ser un excelente maestro en el colegio y en la universidad si es un pésimo padre? ¿Pensado siendo un gran maestro o una gran maestra para tus hijos? ¿Cómo puedes pretender ser, ¿no?, fuera de tu casa lo que no has sido dentro de ella? Nosotros tenemos la responsabilidad como educadores. Otra herejía. Educadores no solamente somos los docentes. Vaya al diccionario. Educador es toda persona que educa. Y la abuelita que se quede en la casa con el nietecito porque la mamá no tiene con quién dejarlo porque se va a trabajar. Y lo cuida y le enseña el camino del bien y lo ayuda y lo guía. No lo está educando. Aunque no sea licenciada, ni magíster, ni doctora. La gran diferencia es que nosotros, los que tenemos un título en educación, somos educadores profesionales. Esa es la diferencia. Así como cualquiera puede jugar pelota un sábado en una cancha, pero no estamos federados, no nos contrata ningún equipo, no nos pagan por eso. No somos profesionales. Educador es toda persona que educa, con título o no. Docente es el educador profesional que ha hecho de la educación su modo de vida y se ha preparado para ello. Y eso de que se ha preparado también entra en esto. ¿Por qué? Porque a veces más puede el que quiere que el que sabe. Porque usted puede saber, pero usted dice, ¿y para qué me voy a sacar el aire enseñando tanto y gastándome la garganta? Voy a ser constructivista. Estudiantes formen grupos de trabajo y cada grupo se encarga de investigar esto y expone. ¿No? ¡Qué bestia! Clase inversa, ni siquiera tengo que poner los patas arriba. Mis alumnos investigan y exponen todo el sílabo. Y yo solamente me pongo atrás y hago así. ¡Qué constructivista que soy! ¡Qué bestia! Vuelvan a los orígenes y a las fuentes. Revisen lo que decía Ausubel, Vygotsky. Revisen. No, el maestro no puede abandonar al estudiante en el proceso. Tiene que acompañarlo. No es que cojamos el sílabo, dividámoslo, expongan y ya está la nota y se acabó. ¿No? Y yo no me gasto ni una sílaba, ni me daño la garganta. Y aparte digo, soy constructivista. El constructivismo tiene una gran razón, y mucho antes que Vygotsky, que Ausubel y que todos ellos. Ya en el siglo XVIII, Immanuel Kant decía, no conocemos las cosas como son, sino como somos. No conocemos las cosas como son, sino como somos. Dando a entender
que cada uno con su estructura mental, con su software, entiende y comprende el mundo a su manera. Ahí está el primer pensamiento constructivista, dicho en el siglo XVIII. Y en eso tiene razón el constructivismo. El problema es la aplicación del constructivismo en el aula. Porque hay maestros que se saben de memoria que dijo Vygotsky, que dijo Piaget, que dijo Ausubel, y que la zona de desarrollo próximo, y que la otra zona, y que por aquí, que por allá. Se lo saben de memoria. Pero una cosa es eso y otra cosa es saber cómo aplicar el constructivismo en el aula, que tampoco es tan fácil. Hay que saberlo. Pero algunos dicen, nos dividimos grupos, investiga, expone, aula invertida, constructivista. ¿No tiene por ahí otro cartoncito para mí? Entonces vivimos en la sociedad de la apariencia. Y eso también es un mal que tenemos que erradicarlo en la educación. Me tocó a lo largo de mi vida irme a escuelas alejadas de la ciudad, donde los niños trabajaban en pisos de tierra, donde no había ningún pizarrón. Y ese maestro y esa maestra rural tenían que improvisar. Y así enseñaban. Y así llegaban a sus alumnos. Y sus alumnos los adoraban. Y nosotros, si no tenemos el PowerPoint, ya no podemos dar clase. Si nos quitan el aire acondicionado, me muero. ¿Mm? Sócrates enseñaba debajo de un árbol o encima de una piedra. Y era Sócrates. Pero si nosotros, uy, no, y la pizarra inteligente, no, ya no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Sabe dónde debe estar el PowerPoint? Aquí. ¿Dónde debe estar la llama de sus ganas de educar? Aquí. Y eso es todo. Porque más puede el que quiere que el que sabe. Porque el que sabe puede no querer, pero el que quiere hará lo posible por poder. Otro principio de la educación. Esta charla de hoy tenía como propósito definir tres cosas, básicamente. La diferencia entre los conceptos y definiciones de ética, moral, axiología, filosofía y deontología. Cuando en el siglo VI, más o menos, en Mileto, la humanidad pasa del mito al logos. No es que los griegos no tenían sus mitos, pero cuando los primeros filósofos griegos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, cuando esos primeros filósofos, que ninguno de ellos era ateniense, sino que eran de las colonias griegas del Asia Menor, de lo que hoy día sería Turquía, cuando esos primeros filósofos trataron de darle una explicación racional al universo, se dice que se pasó del mito al logos. Logos, entre otras cosas, significa razón, estudio o tratado racional de algo. En otras palabras, los griegos, a diferencia de los orientales, sí separaron su mitología de su filosofía. Y eso que ellos hicieron como filosofía es lo que nosotros hoy en día llamaríamos ciencia. Por eso se dice que la filosofía como ciencia nació en Grecia. ¿Cómo? Por el asombro, la duda, los cuestionamientos, las preguntas. ¿Saben ustedes cuál es la pregunta más filosófica que hay? La más profunda. Es chiquita. ¿Alguien la sabe? Pero no se amontonen, cuidado. La pregunta más filosófica es la pregunta que hacen los niños. ¿Por qué? Esa es la pregunta más filosófica.
Papito, ¿por qué esto? Mamita, ¿y por qué aquello? Abuelo, ¿por qué esto? El porqué de los niños. Y esa es una prueba de que la filosofía es innata en el ser humano, porque desde pequeños queremos saber el porqué de las cosas. De esa filosofía nacen y nacieron las preguntas e interrogantes. Solo me voy a referir a lo que nos acota en este foro. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo debo actuar yo si quiero ser bueno? ¿Y esto de bueno y malo es absoluto? Porque de pronto en esta cultura esto que es moral o es normal, en otra cultura con otras costumbres es inmoral y anormal. ¿Hay valores absolutos o hay valores relativos? También luego nos llegaron los pragmatistas, John Dewey, John Stuart Mill, William James, y nos vinieron a decir, todo depende de las consecuencias de nuestros actos. Porque si decir la verdad en un contexto determinado causa mayor daño que decir la mentira, entonces en ese caso la mentira sería buena y la verdad mala. El mismo Kant pone un ejemplo. Alguien se esconde porque otro lo está persiguiendo para matarlo. Y yo lo veo donde se escondió. El asesino me pregunta, ¿dónde está? Pero como yo siempre digo la verdad, le digo, ahí está. Yo jamás miento. Y el otro coge y lo mata y lo masacra. Y yo me voy tranquilo a mi casa porque una vez más he dicho la verdad. Entonces los pragmatistas dicen, depende. Depende de las consecuencias. Y si el enfermo le dice al doctor, doctor, ¿cómo estoy? Amigo, ya deje de venir aquí, por favor, mañana ya vaya a la funeraria, ¿no? Porque usted ya aquí ya no puedo hacer nada por usted, ¿no? Mejor vaya separando su ataúd con tiempo, ¿no? Que sincerote, ¿no? Y a ese tipo obviamente pues le mató las ganas de vivir, ya no vuelve más. Pueden haber verdades malas, pueden haber mentiras buenas. Eso se plantea una rama de la filosofía conocida con el nombre de axiología. De axio, valor, lo valioso, logos, estudio, tratado. Y la axiología como estudio tratado de los valores encontró dos grandes valores, los valores formales y los valores de fondo. A los valores formales les dio el nombre de valores estéticos. Y de hecho se creó una ciencia filosófica llamada la estética, con los escritos de Baumgarten. La estética es la ciencia que estudia específicamente los valores artísticos, lo bello, lo feo, lo bonito, lo agradable, lo desagradable, lo lindo. Valores estéticos. Pero la axiología derivó en otra ciencia que estudió otro tipo de valores, los valores morales. Y a esa ciencia le llamó ética. La palabra ética viene de algunas etimologías, de etos, que significa costumbre, de etología, el estudio de las costumbres de las personas, pero también proviene de términos que corresponden al carácter o forma de ser de la persona, dando a entender que la ética tiene que ver con el carácter de la persona que se forma de acuerdo a las costumbres o valores del lugar donde se habita. Lo que pasa es que también nos llegó una palabra que no viene del griego, sino del latín, ¿no? Que es mores, mores, que también significa costumbre.
Y de esa palabra salió el término moral. Entonces de repente tenemos ética y tenemos moral, a tal punto de que se ha hecho costumbre sostener que ética y moral son lo mismo. Pero filosóficamente hablando, definiendo los términos en realidad, no son lo mismo. Y estamos cumpliendo, aclarando esto. ¿Cuál es la gran diferencia entre ética y moral? Algunos hablan de dos. La primera, la ética es una ciencia, la moral no. De hecho, la ética es la ciencia filosófica que estudia a la moral. Profesor, si la moral no es una ciencia, entonces, que hemos venido aprendiendo a través del tiempo. Obviamente, de acuerdo a la cultura y sociedad donde vivimos. Una clasificación de personas no por la ética. Es incorrecto decir esa persona no es ética, como que dijeran esa persona no es matemática, esa persona no es química, esa persona no es física. Está mal dicho. Lo que usted quiere decir, esa persona no es moral. Porque la clasificación dice que las personas podemos ser morales, inmorales o amorales. Moral es aquel que conoce la diferencia entre el bien y el mal y escoge el bien. Inmoral, el que sabiendo esa diferencia, escoge el mal. Amoral es el que no conoce o no entiende la diferencia. ¿Mm? Entonces mi nietecito de 2 años que sale corriendo desnudito no va a decir, uy, qué inmoral ese niño, salió corriendo desnudito. No hay malicia ni maldad puede haber en una criatura que aún no tiene uso de razón. O también en alguien haciendo adulto que perdió la razón. También tendríamos que catalogarlo como amoral. Pero miren que la clasificación es con la moralidad, no con la ética. Filosofía, axiología, ética, estética, ética, moral. Un gran filósofo anglosajón, se le ocurrió darle el nombre de deontología a una ciencia, según él, nueva, que vendría a precisar o a concretar todo lo que la axiología, la ética y la moral podían decir. Jeremías Bentham es el padre, el acuñador del término deontología, cuya etimología es simple: de onto, deber, onto, sere, logos, estudio, tratado, deontología, estudio o tratado del deber ser. El estudio tratado del deber ser significa cómo debemos ser, cómo debemos actuar. Pero Bentham cogió esa aplicación general y la centró en el ejercicio profesional. Y entonces resulta de que mientras la ética es la ciencia que estudia la moral y la moral es el conjunto de valores que nosotros adquirimos, la deontología aterriza todos esos principios en la ejecución de la profesión, cualquiera que ésta sea. ¿Tienen todas las profesiones una deontología? Sí, la deberían tener, ¿no? Supongo que sí. Y entonces, ¿qué son los códigos deontológicos? Los códigos deontológicos son el resultado de esa deontología, porque la deontología necesita determinar y precisar qué puede hacer el profesional y qué no puede, qué debe y qué no debe, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Ejemplos, cualquier cantidad. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño.
Ese es el juramento de los médicos, que yo digo que también tenemos que hacer lo nuestro. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Así que usted como profesor, primerito, antes que nada, no le haga daño a sus alumnos. Lo primerito. No vaya a ocurrir que con esas personas que llegaron, después empezaron a explotar por todos lados. Corruptos, inmorales, pedófilos, etcétera. A quienes, por ser del partido de gobierno, no solo que no los votaban y los metían presos, sino que simplemente los directores distritales los cambiaban de colegio. Este pedófilo tuvo problemas en este colegio, cambiémoslo al de acá y se acabó el problema. Los que conocen esos casos saben que yo no estoy inventando nada, porque fue público, salió publicado. Por eso es que cualquiera no puede ni debe ser docente. Porque una persona que tenga algún problema mental, psicológico o emocional, digámoslo como lo dijimos al principio, y ya para terminar porque veo algunas caras de angustia. Si una persona es mala en el fondo, por mucho que aparente y trate, esa maldad le va a salir en algún momento. Ese problema no resuelto saldrá. Y qué peligro que nuestros niños y nuestros jóvenes estén a cargo de esas personas. Necesitamos profesores sabios, pero sobre todo sanos. Y no tanto sanos físicamente, sanos mentalmente, espiritualmente. Si usted no tiene esa sanidad o tiene algún problema no resuelto, eso le digo a mis alumnos, vaya primero resuelva su problema antes de que siga. ¿El sistema debería poner filtros para ellos? Sí. Sí, y entiendo que muchas instituciones, sobre todo particulares, aunque me dicen que ahora también las fiscales, ponen ese tipo de filtros, test psicológicos, etc. ¿Qué principios deben seguirse en educación? Permítanmelos mencionar rápidamente. Honestidad, integridad, solidaridad, capacitación, sinceridad, empatía, equidad, tolerancia, respeto a la diversidad, preservación del medio ambiente, desarrollo del pensamiento crítico, detección de necesidades especiales, respeto a la diversidad. Pueden haber más, muchos más, pero solo con estos principios aplicados para reflexionar sobre ellos y llegar a la elaboración de un código deontológico tenemos bastante. Estimados participantes a esta reflexión, tal vez cuando nosotros queremos cambiar el mundo, así lo decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y el problema del resentido, del afectado por la sociedad, si la educación no lo liberó, es que cuando llegue al poder, querrá ser un explotador más, como cuando a él lo explotaron. ¿No? Entonces la educación debe liberarlo. ¿No? Y la cuestión aquí es que si queremos cambiar el mundo, tal vez debamos cambiar primero nosotros. Tal vez yo debo cambiar. Tal vez el cambio tiene que empezar por mí. Primero por mí. Señores, señoras, gracias.